Iván Alexander Mendívez Espinosa, doctor en comunicación social, magíster en educación, ingeniero industrial, comunicador social y publicista, director general de la empresa Ya Comunicaciones. Cuenta con más de 30 años de profesionalidad, es ganador del premio Éxito Bicentenario Perú 2021, designado como embajador del diseño latino por la Universidad de Palermo, Buenos Aires, Argentina. Designado como enmarcador de la marca APECOM, honores de la dirección fundador de la carrera de Artes y Diseño Gráfico, empresarial de la Universidad Señor del Cipán Chicalayo. Fue coordinador de la investigación científica de la UCB y actualmente es DAC del Programa de Administración de Negocios MBA de USB Piura, Ecuador, Colombia, Bolivia, Uruguay y Chile. Tiene experiencia en comunicación, marketing, arte y diseño visual, habilidades de planeación, gestión y administración empresarial, con publicaciones científicas y periodísticas en Argentina, Perú y Ecuador. ¿Puede dar inicio, doctor? Gracias. Ok, muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Esta tarde vamos a conversar, vamos a dialogar un poquito. Y digo dialogar porque en algún momento ustedes pueden levantar la mano o lo dejamos para el final, pero vamos a conversar respecto a lo que podría ser la comunicación política. ¿Ok? ¿Por qué digo, vamos a ver qué podría ser? Porque todavía no estamos de acuerdo, fíjense. En algunos lugares se sigue confundiendo comunicación política con marketing político, por ejemplo. En otros casos se confunde, por ejemplo, el hecho de que la comunicación política tenga como emisor necesariamente a un partido político o a un candidato político. Entonces, en este momento ya empezamos a navegar en muchísimas dudas. Y la pregunta es, ¿quién hace comunicación política? Siguiente, por favor. Aristóteles en alguna oportunidad dijo, el hombre es un animal político. Entonces, por ahí ya vamos teniendo la respuesta, ¿verdad? Si el hombre es un animal político, entonces quien hace política es el hombre. ¿Pero desde dónde? ¿Cómo? ¿Bajo qué formas? ¿Bajo qué argumentos? ¿Qué jerarquía debe tener? ¿Qué mando debe tener? ¿O es una persona común y corriente que puede hacer política? Siguiente, por favor. Entonces vamos a aclarar. Muchas veces cuando nos preguntamos, ¿qué es la comunicación política? Creemos que solo el gobierno, que los partidos políticos hacen comunicación política. Sin embargo, fíjense ustedes, cualquier comunicación que sea bidireccional o multidireccional y que busca influir en las decisiones políticas de otro es lo que se denomina comunicación política. Entonces ya empezamos a aclarar. Y para poder cerrar el círculo, podemos afirmar que la actividad de determinadas personas o instituciones, sean políticos, comunicadores, periodistas o ciudadanos, en el que se produjera un intercambio de información e interpretaciones en torno a los asuntos públicos, a eso se le llama comunicación política. Entonces, ya quedamos claros. ¿Laura puede hacer comunicación política? Sí. ¿Yo puedo hacer comunicación política? Sí. Alison García, ¿puede hacer comunicación política? Sí. Cualquiera de las personas que está en este momento en el auditorio o a través de la pantalla puede hacer comunicación política. Siguiente, por favor. Entonces, empecemos por aquí. Si cualquiera puede hacer comunicación política, primero definamos un poquito la terminología de comunicación y la terminología de política para poderlo entender más claramente. La política, fíjense ustedes, es comunicación. La política es comunicación, pero lo es en cuanto que el poder, la influencia, la autoridad, el control o la negociación sean vistas con sentido comunicativo. Es decir, sean realidades que necesitan ser transmitidas. Si nosotros tenemos una realidad que debe ser transmitida, es en este momento cuando la política se convierte en comunicación y hay una urgencia entonces de trasladar de un emisor a cierto receptor el mensaje. Siguiente, por favor. Entonces, si nosotros queremos encerrar ya la comunicación política en un cuadro
para que no se nos escape ningún detalle, tenemos que hablar de intercambios. En la comunicación política, los intercambios tienen que ver con la forma en que se concibe el ejercicio del poder y de la autoridad. Entonces empezamos por ahí, hay jerarquía, se dan cuenta. Y tiene que ver con la manera en que se justifica la legitimidad de esta comunicación. Yo podría resumirlo, y esto va a ser importante que ustedes lo tengan presente siempre. Se puede resumir la comunicación política en 3 importantes preguntas. La primera pregunta es, ¿quién toma las decisiones? En un partido político puede ser el presidente, por ejemplo, del partido. O pueden haberle dado esa potestad al candidato representante del partido. En el gobierno, el presidente. En el Congreso, quien sea el presidente del Congreso. Segunda pregunta, ¿cuáles son los principios legales y los mecanismos institucionales que definen la manera en que se pueden tomar estas decisiones? Entonces, esos principios legales, esos mecanismos de la institución van a depender únicamente de la forma en que esta institución se maneja en la sociedad. Y la tercera pregunta es, ¿por qué se le reconoce autoridad para hacerlo? ¿Por qué? Porque la comunicación política casi siempre va a ir dirigida de una persona en representación de una institución o de una organización. Muchas veces son un conjunto de personas que representan a esta institución. Por ejemplo, el gobierno, ¿ok? El gobierno, nosotros podemos decir, es el presidente, pero si el presidente decide que ciertos ciudadanos sean los que representan, por ejemplo, la comunicación política de lo que se va a emitir, pues en ese momento, entonces, ellos son los que tienen autoridad para hacerlo. Pueden ser médicos en el caso de pandemias, pueden ser policías en el caso de situaciones que tienen que ver con lo criminalístico, etc. ¿Okay? Siguiente. La comunicación política, entonces, tiene básicamente 2 funciones. No hay que olvidarlo. Y entonces, en este caso, muchos dirán, disculpe, pero yo escuché que eso era de la publicidad. Bueno, quien les habla, como lo ha presentado ya la compañera Jessica, una de mis profesiones es ser publicista. Y bueno, cuando tú estudias la publicidad, te dicen que las funciones que tiene la publicidad son informar y persuadir. Pero ahora estamos conociendo que la comunicación política también informa y persuade. Ajá. Entonces hay una relación interesante entre la comunicación política y las formas o estrategias o maneras de comunicar publicitariamente, porque hay persuasión de por medio. Siguiente. Ahí tenemos un vídeo, no vayan a olvidar que en el momento que dijimos informar y persuadir, hay un vídeo, pero lo vamos a ver al final. ¿Ya? Lo vamos a ver al final para hacer un análisis luego y una discusión con ustedes mismos. ¿Sí? Siguiente, por favor. ¿Cuáles son los elementos, los componentes de la comunicación política? Esto es interesante, porque dentro de ello tenemos a los actores, de manera general. También existen las arenas y territorios. Por ahora puede sonar a ¿qué es eso de arenas y territorios? No se preocupen, lo vamos a definir. En tercer lugar tenemos las acciones de comunicación. ¿Qué es lo que se hace para que exista esta comunicación? ¿Qué es lo que se hace para que llegue esta comunicación? ¿Qué es lo que se hace para que el mensaje pueda transitar desde el emisor hacia el receptor? Y finalmente están las agendas. ¿Ok? Entonces, vamos a ver uno por uno. Siguiente, por favor. Y empezamos por los actores. Miren ustedes, un teórico de la comunicación política, Walton, nos dice que la comunicación política es el espacio donde se intercambian discursos contradictorios. Por ahí que nos deja la duda, ¿no? ¿Por qué son discursos contradictorios? Porque casi siempre, los actores no se ponen de acuerdo para la comunicación. ¿Qué quiere decir esto, por ejemplo? Vamos a suponer una municipalidad, una gobernación, ¿okay? Está queriendo que
un canal de televisión, por ejemplo, transmita ciertas cosas importantes y buenas que está haciendo la municipalidad. Es muy difícil que el canal de esa misma municipalidad, si esa misma gobernación comete un error, acuérdense, es lo primero que va a buscar el medio transmitir. ¿Ok? Por eso es que Walton nos dice, la comunicación política es el espacio en el cual se intercambian discursos contradictorios, donde los tres actores que tienen legitimidad para expresarse públicamente sobre la política son, uno, los políticos, dos, los periodistas y tres, la opinión pública. Entonces hay que tomar en cuenta que no solamente hay un emisor y un receptor, no, pueden haber tres actores que al mismo tiempo pueden convivir en paz o normalmente conviven de manera contradictoria. Por ello es que se afirma que el intercambio es frágil. La disposición que tienen los emisores, llámese los políticos y los medios de comunicación, en cooperar y colaborar en sus labores, generalmente tiene un contraste que está originado por las tensiones, como lo hemos dicho, que se van a derivar de sus diferentes intereses comunicativos y sus diferentes concepciones de lo que significa el valor de lo noticioso. Puede que para la municipalidad, para la gobernación, decir algo bueno sea lo más importante. Pero el medio de comunicación considera que eso no es lo más importante, pues, porque lo más importante tiene que ver con el escándalo, probablemente. ¿Ok? Entonces, este actor Cook, ¿sí?, refuerza la idea que Walton nos dice en el primer párrafo. Siguiente, por favor. Ahora vamos a ver las arenas y territorios, que era el segundo componente. Miren, las arenas, denominadas de esta manera, vienen a ser las formas específicas que adoptan los mensajes de la comunicación política. Es decir, las arenas de la comunicación política están constituidas por el conjunto de acciones, de normas y de producciones en las que pueden enfrentar, evaluar y difundir públicamente los mensajes de estos actores políticos. ¿Ya? Entonces, estamos viendo lo que son las arenas. Algunos otros autores dicen que las arenas son los dispositivos, las fórmulas, los marcos legales, las reglas, las estrategias que van a definir esta interacción. Así, tenemos, por ejemplo, la arena de los debates, de los tribunales de justicia, incluso de los talk shows, ¿sí?, del periodismo de opinión, de la prensa económica, de las ruedas de prensa o también los discursos políticos televisados. A esto nosotros le llamamos arenas. Seguro les ha quedado un poquito ahí en la cabecita dando vuelta. ¿Y qué es esto de los talk shows? ¿Cómo los talk shows pueden ser arenas? ¿Sí? Claro, los peruanos y los mexicanos nos queremos mucho y tenemos una relación bien interesante a través de una señora que se llama Laura Bozo, ¿no? Que aquí la queríamos por un tiempo y luego se fue a México y en México la quisieron más que acá, por eso se terminó, quedando por allá, ¿no? Entonces, sucede alguna situación como por ejemplo violaciones continuas y el talk show toma la esencia y entonces el tema a tratar es las violaciones, ¿cierto? Y entonces llama a una víctima de violación, llama a un supuesto violador, llama a... Hay gente que intercambian ideas. Esto también es hacer política. ¿Ok? Siguiente, por favor. Dentro de las arenas y territorios, ahora vamos a ver lo que son los territorios. El territorio hace referencia a los ámbitos en los que se realiza la comunicación política. Pueden ser de carácter local, regional, nacional o internacional. Son territorios de la comunicación política los estados, los gobiernos, los partidos, los grupos de presión, los sindicatos, los movimientos sociales, incluso las empresas. El territorio, entonces, es lo que resulta de los factores de organización, de las estructuras y del contexto mismo. ¿Okay? Las empresas pueden participar, el gobierno puede participar, los partidos políticos, los sindicatos.
Cada quien tiene un aporte desde su propia perspectiva y dependiendo del tema que se toque. Siguiente, por favor. Ahora pasamos al tercer elemento, que son las acciones de comunicación. Si nosotros lo vemos desde la teleología, ¿sí? Estas acciones de la comunicación deben ser planificadas, deben tener una intención, debe ser calculada, estratégica y sobre todo que se proponga lograr ciertos objetivos. También tiene que ser axiológica, puesto que tiene que estar guiada por valores, normas y criterios éticos. Y ahí viene un poquito la discusión, porque muchas veces ustedes pueden decir, pero no creo que sea tan ético esto. Ojo, debería ser ético, pero a veces la figura no es esa, no se presenta como tal. Por eso necesitamos conceptualizar lo correcto para poder evidenciar si no es correcto. Esta comunicación debe ser afectiva, es decir, debe usar las emociones para modificar la conducta de los receptores. Debe ser rutinaria. ¿En qué sentido? No hay un esfuerzo reflexivo permanente sobre el sentido y las consecuencias de las acciones, ¿no? Es simplemente como un hecho noticioso, no como un hecho de reflexión que debería ponernos a pensar si nosotros debemos continuar con lo que estamos haciendo y qué estamos aportando. Y por ahí algunos autores definen que no solamente debe ser teleológica, axiológica, afectiva y rutinaria, sino que debe ser también dramatúrgica. Es decir, ponerle un poco de situación actoral. Los políticos deben salir a escena para mostrar, pero ¿qué cosa van a mostrar? Muestran intenciones, muestran pensamientos, muestran sentimientos que al ciudadano le gustaría llegar a conocer, ¿no? Por eso que muchas veces, cuando escuchamos a un candidato, el candidato nos hace sentir que es la persona que nosotros necesitamos para gobernar. Porque ama a la familia, porque está en contra del aborto, porque tiene su familia unida, ¿no? Pero habrán otros espacios, otros territorios, donde eso no es lo más importante. Lo más importante es que tenga capacidad de gestión y sobre todo de gestión pública. Muy al margen de si su familia está unida o no está unida, si van todos los domingos a la iglesia. A lo mejor, en este momento, el candidato tendría que mostrar su dramaturgia pegado hacia el lado de la gestión, ¿sí? Mi vida personal queda al margen de lo que es mi vida como gestor de una gobernación, por ejemplo. ¿Okay? Y por último, las agendas. ¿De qué nos hablan las agendas? El espacio de comunicación entre actores está delimitado y jerarquizado a partir de las agendas que tiene cada uno de ellos. Entonces, las agendas no son más que aquello que nos permite saber desde dónde y hasta dónde podemos llegar. Pero así como los políticos tienen sus propias agendas, ¿sí? Los individuos tienen sus propias agendas y los medios de comunicación también tienen sus propias agendas. Ideal sería que todos coincidieran con la línea de las agendas, pero no siempre es así. Entonces, frente a eso no nos queda más que decir que quien tiene el control de la agenda pública es el que tiene la ventaja de poder colocar en primer plano su interpretación de la información y de resaltar o, contrariamente, omitir ciertos aspectos de la misma. Entonces, si ustedes se dan cuenta, este es un juego de estrategias. Esta es una guerra donde no solamente hay un actor, dos actores, hay muchos actores. Por un lado, por ejemplo, las empresas quisieran decir algo. Las empresas, por ejemplo, mineras, les encantaría decir que gracias a que llegó esta minera a cierta región, a partir de ello la educación se ha incrementado porque se han generado colegios, se han traído docentes. Pero probablemente a la población lo que más le interese es que les repartan el dinero del canon minero. ¿Ok? Y puede que a las autoridades lo que les interese
es que no contaminen el agua. Entonces, ¿se dan cuenta? Tienen agendas totalmente diferentes, intereses totalmente diferentes. Pero aquel que tenga el poder es el que va a poner en primer lugar la evidencia, para que de allí se tome partido, ¿no? Entonces, vamos a suponer que son los mineros, ¿sí? Son las empresas mineras las que mandan en la agenda, y de pronto nosotros nos quedamos mirando en la televisión y decimos, oye, qué bueno que haya minería en el Perú, ¿no? Porque la educación ha crecido gracias a que la minería está presente. Pero ¿qué pasaría si no jerarquiza en la agenda la empresa minera, sino, por ejemplo, una institución que tiene que ver con la contaminación? Nos va a hacer que inmediatamente nosotros tengamos cierta tirria respecto al empresario minero, porque decimos, ellos lo único que hacen es venir a ganar dinero y a contaminar y a matar la vida de nuestra fauna, nuestra flora y también de nosotros mismos. Entonces ya vamos entendiendo lo complicado que es la comunicación política. Siguiente, por favor. Ahí tenemos un vídeo que también lo vamos a ver al final para que ustedes mismos lo puedan discutir. ¿Ya? Siguiente. Hablando de las agendas, se dice que la agenda principal es la agenda de los medios. ¿Ok? Y ahora les voy a explicar por qué. Seguramente que en México, en Perú, en Estados Unidos, en Francia, en Italia sucede lo mismo. La agenda de los medios está influida por las metas y por las rutinas institucionales de la empresa de medios. Esto lo dijo Cook. ¿Ok? De sus valores periodísticos. Hay una influencia grande. De sus normas editoriales y de los estilos de cobertura que tengan los reporteros o periodistas. Entonces, ustedes allá tienen un Televisa, por ejemplo, ¿no? Que es querido por muchos, pero odiados por otros. ¿Sí? Nosotros aquí en Perú podemos tener América Televisión, que es muy querido por unos y odiado por otros. ¿Ok? Entonces, en la lucha de liderazgo sobre la definición de agenda pública, insisto, los medios tienen 3 ventajas. La primera es la jerarquización. La segunda es el control sobre el enfoque que se maneja respecto a los temas. Y la tercera es la manera en que ponen las cosas en contexto. Entonces, de aquí se deriva que no por las puras, por lo menos aquí en Perú, ahorita lo vamos a discutir para ver si sucede lo mismo en México, aquí en Perú al periodismo se le llama el cuarto poder. Porque nosotros tenemos 3 poderes: el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. ¿Sí? Pero al periodismo le llaman el cuarto poder. Porque el periodismo puede cambiar toda la agenda, si es que tiene la jerarquía necesaria para hacerlo. Entonces entenderán ustedes por qué los canales de televisión lo que buscan es tener masas gigantes e increíbles de personas que estén con este medio de televisión, con este medio de radio, con este medio de periódico, de revista, de redes, etc. ¿Por qué? Porque justamente eso les da el poder. Un medio que tiene el poder, un medio que tiene la jerarquía, es capaz de sobreponer su propio concepto por encima de lo que piensen otras personas. Miren ustedes, los medios pueden graduar la importancia de la información. Es decir, si al medio le parece que lo que para los demás puede ser trascendente, para ellos no lo es, simplemente lo esconden, lo guardan y no lo ponen como la noticia. ¿Ok? Y entonces, cuando uno conversa con la gente y le dice, oye, fíjate que había eso, no, yo ni siquiera lo he escuchado, que sí, es cierto, pasa desapercibido. ¿Ok? Entonces, repito, los medios pueden graduar la importancia de la información. ¿De qué manera lo hacen? Cuando le dan un orden de exposición dentro del cúmulo disponible de noticias. Ya no es la primera noticia, ya no es la más importante. Puede ser una nota por allí, ¿cierto? Además, encima de que pueden dar la noticia al principio, en el centro o al final, también le agregan la interpretación. Y esta interpretación es la que influye en la percepción del público, ¿no? Por eso es que se dice muchas veces que hay que tener cuidado porque incluso, más que el presidente de la República, un periodista podría tener mucho más poder.
poder de convencimiento, poder de persuasión. Es decir, si sale un presidente y te dice de que no es bueno utilizar mascarilla, puede ser que tú le creas. Pero si sale el líder, ¿sí?, de los medios y te dice que, por ejemplo, México, ponte la mascarilla o vamos a empezar a morir, tú tienes al presidente que te dice no a la mascarilla y al medio que te dice sí a la mascarilla. Te aseguro que el presidente va a quedar relegado y el medio va a ser capaz de jerarquizar, de tener el poder en ese momento. Siguiente, por favor. ¿Cómo es que actúa el medio en el manejo de su agenda? Fíjense ustedes, importante. Utilizando, ¿ok?, el framing, o framing, como quieran escribirlo. ¿Qué es esto? Es el poder que tienen los medios de enmarcar los datos con otros elementos de información e interpretaciones al mismo tiempo, ejercido a través de la función que le brinda de otorgar contexto a los datos que se han decidido convertir en noticia. Es decir, a mí me llega la información y yo como canal y de acuerdo a la línea periodística o editorial que tenga, decido brindarle la importancia alta, media, baja o simplemente ni siquiera tocar. Ni siquiera tocar. Ahora entenderán entonces por qué algunos políticos poderosos lo primero que quieren tener es un canal de televisión, un canal de radio, una señal de radio, un periódico, una revista. Claro, porque es el medio, es el instrumento que le va a permitir transmitir su propia interpretación de las cosas y así generar en los demás, obviamente, una aceptación, algunas veces el rechazo. Ante el framing o framing, los individuos hacen un esfuerzo continuo para entender y para explicarse los sucesos que ocurren a su alrededor, para poder otorgarle sentido a estos acontecimientos, pero lo hace a partir de sus propios códigos de conocimiento, ¿cierto? Entonces, mis códigos me pueden decir que eso estuvo mal, pero cuando el medio hace todo lo posible porque no parezca tan mal, termino convenciéndome que no es tan malo. Que no es tan malo lo que ha sucedido. ¿Okay? ¿Cómo lo hacen? A través de esquemas interpretativos, a través de encuadres primarios. De esta manera clasifican la información o la interpretan de tal manera que tenga sentido. ¿Pero qué sentido? El sentido que me conviene. El sentido que me conviene. ¿Okay? Siguiente, por favor. Otra forma que utilizan es el priming, ¿cierto? Es el poder que tienen los medios de priorizar jerárquicamente la información, que se ejerce a través de la acción de anteponer o anticipar datos que se han decidido concentrar para que sean de atención del público. Por allí, esto que voy a decir es fuerte, pero es real. Más atención otorgan los medios a un asunto, mayor es la importancia que el público le va a otorgar. Claro, en el mundo de la publicidad nos dicen que a mayor repetición, más claro me queda. Pero hay que tener mucho cuidado, porque a mayor repetición, más claro me queda. Pero si yo me paso o excedo el número de repeticiones, entonces genero también cansancio en el público. ¿Okay? Entonces muchas veces nos damos cuenta que hay una noticia que se está repartiendo por todos lados, y es que a veces los medios hasta se ponen de acuerdo, ¿no? Y dicen, vamos a darle duro a esto, vamos a darle duro a esto, y lo están golpeando y lo repiten en el noticiero de la mañana, el mediodía, de la noche, ¿ok? Salen las noticias, salen los diarios, salen por todos sitios. Son pocas las veces en que se ponen de acuerdo, pero cuando lo hacen, se convierten en el cuarto poder. Aquí viene lo que yo les había dicho al principio. Miren, son raros los casos en que los mensajes que elaboran las instituciones se puedan posicionar con éxito en la agenda de los medios. Es raro que cosas positivas puedan quedar ahí posicionadas en la agenda de los medios con realmente un buen nivel de priming, ¿sí? Situaciones tal vez a excepción, como la epidemia, un desastre natural o algún evento que trastocara el ritmo cotidiano de la vida social, puede ser tomado en cuenta. ¿Ok? Entonces, por allí se desprende algo que es bastante importante.
hay que tocarlo con pinza. Se dice, yo no tengo pruebas, pero parece que es un grito a voces, ¿no?, que obviamente los canales y el empresariado tienen un vínculo. Y ese vínculo se llama conveniencia. Por eso es que muchas veces aparecen lo que se llaman medios libres, ¿no? Aquellos que no están dependiendo, su publicidad no depende del pago que hagan las empresas por sus anuncios. Es peligroso. Los auspiciadores, los patrocinadores, ¿llegan de manera legal? Aun cuando llegan de manera legal, ¿tienen su sesgo por lo que son tus clientes? Sí. Existe esa posibilidad. Siguiente, por favor. Entonces, ahora que ya hemos visto un poco de la comunicación, decimos, ¿cómo es la comunicación en las instituciones? ¿Cómo hacen las instituciones para comunicarse? Por ejemplo, ¿cómo hace la benemérita Universidad Autónoma de Puebla? ¿Cómo hace para comunicarse? Porque es comunicación política. ¿Cómo hace para comunicarse? ¿Utiliza algunas técnicas? Seguro que sí. Las técnicas de comunicación de instituciones son el conjunto de ¿qué? En primer lugar, reglas y procedimientos para comunicarse con la sociedad. Entonces, cada institución tiene sus propias reglas y sus propias formas. A eso le agregamos que existen recursos persuasivos e informativos que usan las instituciones para poder tener influencia en la sociedad. ¿Ok? Por eso es que en todas las instituciones obligadamente debería haber un comunicador social. Porque el comunicador social es el que sabe cómo tiene que elaborar el mensaje para que pueda llegar al público al que quiere llegar y con el nivel de influencia con el que quiere llegar. La operación de la comunicación de una institución, no lo vayan a olvidar, cumple 4 funciones. 4 funciones. Primero, hablar bien de la institución. Hablar bien de quienes la integran y obviamente enaltecer las políticas que tiene esta institución. Para eso opera la comunicación dentro de una institución. 2, para explicar la acción y el pensamiento o filosofía que tiene la institución. Si está de acuerdo con algo o no está de acuerdo con algo. Si es clásica o es moderna. Si tiene de ambas dependiendo de lo conveniente. 3, defenderse de sus críticos. Claro, para eso es la comunicación política. O sea, entonces, ¿puedo poner yo a cualquiera para que haga comunicación política? No. Yo tengo que poner a un experto, a un especialista para que haga comunicación política. Porque hay un cuarto punto y el cuarto punto es coordinar los procesos al interior y fuera de la institución. Imagínate tú qué pasaría si hay toda una campaña para poder reforzar la imagen de una institución cuando los que hablan mal de la institución están dentro de la misma. Es decir, son los trabajadores. Entonces, eso es extraño, ¿cierto? Por eso es que se opera la comunicación de una institución en base a 4 funciones y se tienen que cumplir esas funciones. Esas instituciones, sean públicas o sean privadas, usan la comunicación para poder mostrar sus objetivos, para justificar sus acciones, para implicar a los demás en la política. Por ello es que los recursos de comunicación deben usarse conforme a los objetivos, que sean razonables, pero que al mismo tiempo sean rentables. Entonces, aquí viene el juego de la ambigüedad, porque hasta qué punto lo razonable se vuelve rentable. A veces no es así. La mayoría de veces no lo es. Insisto, viene el juego de la estrategia. Entonces, el comunicador político debe ser un comunicador estratega, creativo, persuasivo, pero por sobre todas las cosas, profesional. Siguiente. Ahí tenemos un video, no se vayan a olvidar,
de este video, que lo vamos a ver al final, para que nos podamos hacer una crítica de lo que hemos visto en el video, dependiendo de toda la teoría que acabamos de ver, que se las estoy contando, se las estoy narrando. ¿Okay? La comunicación, entonces, para ir cerrando, la comunicación en las instituciones maneja 4 situaciones importantes. 1, la persuasión. En cuanto y en tanto hable de la identidad y la imagen. 2, la defensa, porque pueden haber errores o pueden haber falsedades. Lo vamos a describir, no se preocupen, por ahora lo estamos viendo de manera general. Problemas. Deben haber acciones frente a ese problema o debe generarse un discurso frente a ese problema. Coordinador. Otra vez, los lados de la moneda y la ambigüedad de por medio. Honestidad y noticia. Cuando nosotros sabemos que la noticia normalmente se arma. Pero hay que ser honesto. Entonces, ¿cómo ser honesto sin armando noticias? Se necesita de mucha capacidad estratégica creativa. Siguiente, por favor. En el tema de la persuasión, hay que aclarar, por favor, porque en todas las profesiones casi siempre se confunde lo que es identidad con lo que es imagen. Y son 2 cosas totalmente diferentes. La identidad es lo que una organización, institución, empresa dice de sí misma. En cambio, la imagen es lo que el público percibe. ¿Hay relación? Sí, claro que hay relación. Pero, ¿qué hacen las instituciones? Construyen una identidad. Y consideran que al construir esa identidad, se proyectará una imagen institucional. Así es el proceso. Es decir, yo no puedo manejar lo que piensen las personas de mí, pero sí puedo manejar mi identidad para lograr que la propia persona tome su decisión respecto a mí, positiva o negativa. Entonces, no hay que olvidar ciertos aspectos. La imagen que se tiene de uno mismo, lo que se llama autoimagen, me tiene que convencer pues a mí, en primera instancia. Si alguien, por ejemplo, dice, ay, Laurita, qué guapa, y Laurita dice, pero ¿por qué me dicen eso si yo no soy guapa? Entonces empezamos mal ahí, porque ella tiene una autoimagen negativa. ¿Ok? Si la gente la ve guapa es porque lo es. ¿Ok? O si no, qué inteligente este presidente. Y él dice, bueno, en mi vida yo no he sido muy inteligente, que digamos. Entonces hay una contradicción entre lo que es la autoimagen, ¿ok?, de creérsela y que otras personas se lo puedan decir. A esto le tenemos que agregar que lo que nosotros queremos proyectar ya es lo que se llama imagen intencional. Es decir, yo quiero que me vean inteligente. Aquí teníamos una periodista a la que le empezaron a criticar. ¿Saben por qué? Porque era una periodista muy guapa, demasiado guapa. Es más, había sido en algún momento Miss Perú. Pero era tan guapa que generaba en la gente, pero ¿dónde has visto tú que los guapos o las guapas son inteligentes? Y eso está aquí metido, es un insight, está metido aquí. Entonces, ¿qué hicieron en la comunicación política, en las acciones de comunicación política? Le pusieron anteojos. ¿Ok? Y por ahí alguien hizo un comentario abrupto realmente, fuera de sitio, ¿ok? Lo hizo en redes y decía, bueno, si antes decíamos que esta periodista era bruta, ahora es bruta, pero con lentes. O sea, nunca se le quiso dar el crédito de, mira, ha cambiado su imagen. Ya la vemos más inteligente. A veces no funciona. Por eso hay que ser estratega. Ojo a esto. Tanto la imagen como autoimagen o la imagen intencional son consecuencias del comportamiento de la institución, consecuencias de su cultura y consecuencias de su personalidad organizativa. Por lo tanto, esas 3 cosas que he dicho, comportamiento, cultura y personalidad, es lo que denominamos identidad. Mejor trabajas tu identidad,
hay posibilidad de que la proyección de imagen sea positiva, sea buena. Pero tú no puedes construir imagen. Tú construyes identidad. Siguiente. Habíamos hablado también de la defensa. La comunicación política sirve también para hacer defensa. Es necesaria cuando la institución o alguno de los miembros de la institución cometen errores. O cuando sucede algún evento que no ha estado previsto y eso daña la imagen. O de la institución o de las personas que conforman la institución. Por ejemplo, muchas veces una institución considera que lo que piensa el reportero o periodista y que ha publicado respecto a nuestra institución es injusto o es falso. Para eso existe entonces el mecanismo de defensa. ¿Okay? El otro día, aquí en Perú, les voy a dar un ejemplo, un canal de cable deportivo decía: las chicas de la Alianza Lima, que es un equipo muy querido aquí en Perú, las chicas de la Alianza Lima viajan a Trujillo en pos de la Copa de la Liga Femenina. Hasta ahí todo está bien. Pero la imagen era que las chicas estaban montadas sobre un camión que cargaba ganado. ¿Ok? Entonces, inmediatamente sale una nota de prensa del Club Alianza Lima diciendo que no está de acuerdo con que se denigre de esa manera a las chicas. Si bien es cierto, el canal se disculpa, pero explica que lo que había querido con este mensaje era decirle a la Federación Peruana de Fútbol que a la Liga 1 de varones los envían en avión, pero a la Liga 1 femenina no le tienen ni respeto y seguramente las iban a mandar en camión. ¿Se dan cuenta que hay formas diferentes? Yo quiero decir esto, pero no se interpreta de esta manera. Por eso es que quien elabore la comunicación tiene que ser, repito hasta el cansancio, estratega. No podemos colocar a cualquiera para que haga la comunicación política. ¿Ya? Ok. Siguiente, por favor. Problemas. La comunicación política va a ayudar muchísimo a solventar o a solucionar problemas. Pero muchas veces el problema lo genera la misma comunicación. Cuando hace espectacularización, disculpen, de la misma política. Es decir, agiganta tanto las cosas que pierden credibilidad. ¿Ok? Otro problema que genera también la comunicación política es el asentamiento de una campaña permanente, ¿no? Entonces, las campañas deben tener sus periodos y deben saber cuándo aparecer. Pero si nosotros estamos constantemente bombardeando, vamos a llegar en algún momento al hartazgo. Muchas veces hacemos mensajes, generamos mensajes, donde se nota claramente que hay una disociación entre la realidad y la imagen. ¿Ok? Cuando veamos estos videitos que yo les he dicho que lo vamos a ver al final, ahí ustedes me van a decir, sí, verdad, doctor, ahí yo vi que no había una relación directa entre la realidad y la imagen que estamos viendo, ¿no? Como que alguien me dice, hoy en día la gente tiene agua para beber, ¿no? Y vemos que la gente está con sus botellas vacías. Entonces decimos, no dicen que hay agua para beber y esa imagen está con las botellas vacías. También hay una disociación entre la acción y el discurso. Esto generalmente es conocido por todos, ¿no? Una cosa es lo que se dice y otra cosa es lo que se hace. ¿Ok? Entonces, vamos por ello. Si Google nos dice que es una empresa moderna, tecnológicamente innovadora, de hecho, cuando yo visite el área de gestión de talento humano, tengo que ver eso, pues, para que pueda haber una coherencia entre las acciones y el discurso, porque una cosa es que Google me diga, nosotros somos la ultra plum, ¿no? Plus de las empresas, sí, pero cuando yo voy resulta que la gente todavía sigue con su lonchera teniendo sus 10 minutos de descanso para ir a comer. Ah, no, pero cuando yo voy a Google resulta que hasta la familia puede ir a visitar diariamente 10 minutos al trabajador y tiene todo el derecho del mundo de salir a atender a su familia.
Ah, pues sí, estamos hablando de una empresa que hoy se denomina empresa sensual, ¿no? Tiene que ver con la innovación, ¿sí? Tiene que ver con la actualización. Continuamos, por favor, siguiente. Y el coordinador. ¿Cuál es el papel del coordinador, es decir, el encargado de la comunicación política? En primer lugar, no sé hasta qué punto esto se tenga que cumplir, pero no debe decir mentiras. Porque la mentira retorna y con mayor fuerza que cuando bajó. Consejo para el coordinador, no encubrir los hechos. Eso es lo peor que se puede hacer. Es como cuando nosotros nos envían a barrer la sala y levantamos la alfombra y por ahí metemos el polvito. En algún momento va a salir a revelarse eso. Entonces, no encubrir los hechos. Aceptar los hechos, si hay que pedir la disculpa, se pide la disculpa, si hay que rectificarse, se rectifica, si hay que ratificarse, se ratifica. Sacar a la luz las malas noticias, él mismo, coordinador, deshacerse de ellas lo más rápido posible. Es decir, ok, sí, sucedió esto, pum, pero punto cerrado, y nadie más toque el asunto. Eso lo va a lograr seguramente si tiene una muy buena relación con la agenda de los medios. Dar su propia explicación sobre el caso. Es decir, es cierto, ha sucedido este accidente, ¿ok? Pero personalmente me comprometo que a nombre de la institución todo esto se va a solventar, porque no estamos apoyando este tipo de actitudes, por ejemplo. ¿Ok? Y algo bien importante. Aquí en Perú hay una ley que se supone también debe estar en todos los países, no debe estar. Se llama la ley de transparencia. ¿No? Yo puedo ir a una institución y decir, quiero saber cuánto gana el alcalde, cuánto gana el presidente de la República, y me tienen que decir. Aquí por lo menos te lo tienen que decir. Entonces, proporcionar información de calidad. No solamente decir las cosas honestamente, sino que hay que decir cosas, hay que dar información que realmente tengan valor. No entregar datos que de pronto no sirven para nada. Siguiente, por favor. Entonces yo le digo, profesor, después de tanto que nos ha dicho, ¿quién debe ocupar el puesto de un coordinador de la comunicación política? ¿Puede ser un abogado? Puede ser, si tiene dotes de comunicador. ¿Puede ser un comunicador? Claro que puede ser un comunicador, debería ser un comunicador. ¿Puede ser un relacionista público? Es un comunicador. ¿Puede ser un periodista? Está dentro de la comunicación, pero tiene que empezar a trabajar comunicación total. Rodearse de otras personas, ¿ok? Como por ejemplo publicistas, ¿sí? Como por ejemplo comunicadores sociales, comunicadores organizacionales, porque no crean, la comunicación política no solamente son notas de prensa, ¿ok? Entonces, quien se vaya a encargar de ser el coordinador de la comunicación política debe entender que como todo lo que es importante en esta vida necesita planificarse. Entonces existe la planeación estratégica de la comunicación política. ¿Qué cosas se tienen que hacer aquí? Por ejemplo, analizar la percepción del público respecto a la organización. Es decir, ¿cómo me ve a mí la gente? ¿No? El seguro social, por ejemplo. ¿No? Alguna vez vi a los huevitos estos mexicanos que ustedes también han visto seguramente, ¿no? Los huevitos. Y había un huevito que decía, hay que brindar, ¿no? Y uno de los huevitos decía, ¿qué es lo que quiere el Ministerio de Salud? Contestaba, ¿no? ¿Qué se piensa respecto a las instituciones de salud? ¿Tienen una buena imagen por parte del público? Entonces hay que hacer un análisis para poder superar aquellas debilidades. Hay que identificar el origen de la información que el público recibe de la organización y cómo es que este público lo procesa, porque recuerden, el público tiene sus propios constructos y ese constructo está formado por sus miedos,
por sus complejos, por sus éxitos, por sus triunfos, por su caminar. Hay que hacer un análisis de la percepción del público respecto a la información. ¿Le cree a la información o no le cree? Hay que hacer un análisis de notoriedad y también de notabilidad. La notoriedad se da con el grado de conocimiento y la notabilidad a través de los atributos que tiene este sentido del conocimiento. Y por último, preguntas básicas como, por ejemplo, ¿se conocen sus actividades? Es decir, una organización es conocida por el público porque sabe lo que nosotros hacemos. ¿Ok? ¿Cómo son definidas esas actividades? ¿Cómo es que nosotros las logramos y las comunicamos? A lo mejor no las transferimos. A lo mejor no difundimos lo que hacemos. ¿Debemos difundir lo que hacemos? Pues sí. Forma parte del estudio de relaciones públicas. Siguiente, por favor. Entonces, con el propósito de cumplir con las funciones, tanto persuasiva como informativa, que hablamos en la tercera diapositiva, ¿sí? Las instituciones políticas definen estrategias, generan estructuras, establecen procedimientos, construyen relaciones con distintos actores y con diferentes grupos de interés. Esto es una estrategia de comunicación. ¿Ya? Entonces no se olviden. Toda la comunicación política da vuelta en base a la estrategia de la comunicación. Siguiente, por favor. ¿Qué cosa es la estrategia de comunicación? La estrategia de comunicación no es más que buscar una relación adecuada entre la manera en que se comunican las cosas y la manera en que el público las interpreta. Entonces hay codificación y decodificación. La codificación está por parte del emisor y la decodificación está por parte del receptor. Recuerden que, insisto, hay dos constructos totalmente diferentes. Hay que buscar que el mensaje alinee y pueda unir y vincular a ambos elementos. Saber qué hacer con el resultado que arrojan las respuestas del público. Es decir, si el público me dice que no me quiere y yo digo, bueno, no me interesa, pues son 4 los que no me quieren. Cuidado, porque esos 4 pueden hacer que te tambalees. Hay que escuchar e interpretar los datos de la opinión. Hay que escucharlo. ¿Por qué? Porque dicen que cuando el río suena es porque piedras trae. ¿Sí? Por favor. Hay que pensarse en términos de definiciones compartidas de la situación. Es decir, ya, ok, al 100% no va a estar el camino entre lo que se dice y lo que se entiende, pero por lo menos un 80% ya me asegura que si bien no voy a ser exitoso, por lo menos se va a comprender lo que yo pretendo hacer. Siguiente. Cuando hablamos de la empresa, decimos que la empresa tiene una visión. Claro, el de la empresa. Pero en la comunicación política no es solamente una visión, sino la suma de las diferentes visiones y negociaciones de los elementos que forman parte de esta comunicación política. En las decisiones estratégicas, ¿qué cosas van a incidir? Incide también, por ejemplo, la oposición. La oposición me ayuda a que yo tome decisiones correctas, estratégicas, las piense, qué hacer, cómo hacer. Por ahí entra no solamente la oposición, sino también las fuerzas sociales, las asociaciones profesionales del sector. Recientemente el domingo hemos tenido elecciones aquí, elecciones municipales. Y miren qué interesante, el día lunes, aparece en televisión, es irónico esto, pero aparece en televisión, el candidato que ganó la alcaldía de Trujillo, la ciudad de donde yo soy, ¿sí?, diciendo que los comunicadores sociales no hacen falta en las municipalidades. Entonces, como entenderán ustedes, la Asociación de Medios de Comunicación, la Asociación de Comunicadores Sociales se le han venido encima, ¿no? Y ya entonces empezó este alcalde, empezó mal, pues, ¿cierto o no? Porque él tendría que haberse unido a la agenda de medios y lo que ha hecho es romper el poco enlace que había entre la política de los medios y la política de los políticos. ¿Ok? Ojo,
agregarle también que hay que contemplar los factores coyunturales, ¿sí? Porque si de pronto, por ejemplo, hay un hecho delictivo y esto ya se convierte en pan de todos los días y se mata mucha gente todos los días, es obvio que ahí puede haber una coincidencia entre lo que quiere el político, que es que ya no haya más criminalidad en su municipalidad, y obviamente el medio de comunicación que pertenece a esa región tampoco quiere. Entonces ahí hay una coincidencia, pero por factores coyunturales. Cuidado, no confundir, porque no siempre van a existir factores coyunturales. Siguiente, por favor. El mensaje político. Esto es importantísimo. Y aquí es a donde queríamos llegar. ¿Por qué? Porque la comunicación se basa en el mensaje, en quien elabora el mensaje, cómo lo elabora, qué necesita para elaborar este mensaje. Entonces, ese mensaje tiene la finalidad de convencer, ¿ok? Y la mejor manera de hacerlo es creando un ambiente propicio. Este alcalde, disculpen, pero como dicen aquí en Perú, la acaba de embarrar, porque acaba de romper palitos con la comunicación. Y justamente la comunicación es quien podría decir si ese alcalde estaba haciendo las cosas bien o no. Ahora simplemente va a buscar los puntos más flacos para poder atacar a quien te atacó primero. La intención de hacer comunicación institucional a través de la historia, ¿sí?, se vincula con la idea de que nosotros debemos relacionar de manera lógica las acciones y decisiones públicas y así lograr un mayor apoyo. Bajo este concepto que les acabo de dar, el alcalde que recién acaba de salir electo, ¿acaba de construir puentes o acaba de enterrarse solo? Se acaba de enterrar. Tal vez o tiene malos asesores o los tiene pero no cuenta con ellos. Es decir, no les hace caso, pues. Porque un asesor político jamás te diría, peléate con los comunicadores. Si son los comunicadores los que van a decir cosas buenas de ti. Siguiente. Aquí ya viene la cosa más digerible. El mensaje debe estar construido dentro de una narrativa. Es decir, nunca hagas que el tecnicismo te gane y que tu discurso finalmente sea tan técnico, pero tan técnico, que solamente lo entiendan los técnicos. Valga la redundancia. Por ejemplo, a mí me parece muy gracioso cuando tú haces el artículo científico, ¿cierto? Ok, ese artículo científico resulta que lo entiende la comunidad científica, pero la sociedad no lo entiende. Y cuando tú le dices a un investigador, lo mejor no sería que la sociedad entienda para qué se hizo esta investigación, ellos te dicen, no, con que la comunidad científica lo entienda es suficiente. Craso error, porque el mensaje, si bien es cierto, debe estar construido en una narrativa, necesitamos saber a qué tipo de público queremos dirigirlo y cambiar la narrativa. Ponerlo de manera conflicto o de manera dilema, ¿es ventajoso? ¿No es ventajoso? Esa historia que vamos a contar debe tener antagonistas solamente o debe tener también protagonistas o debe tener a los dos. Hay que pensar siempre que el mensaje debe estar dentro de una perspectiva dramática, ¿ya? Por conveniencia. Las acciones que nosotros vayamos a mover con estas historias deben llevarnos a un desenlace que permita que vaya a haber un siguiente episodio. Hagamos eso. Miren, el ejemplo que voy a poner es muy tonto, pero en Perú hablamos casi igualito que en México, porque ustedes nos dominan a través de las telenovelas. Pero ha llegado una onda aquí, que es de las novelas turcas. Y las novelas turcas están haciendo esto que yo les estoy explicando a ustedes. Porque ellos, por ejemplo, te pasan, ayer terminó un capítulo y hoy el capítulo recoge un poco de las cosas importantes del capítulo de ayer para engancharte. ¿Te das cuenta? Entonces, las acciones deben mover las historias hacia un nuevo episodio. Hay que hacerlo. No hay que cortar y mañana empezar donde cortamos justamente allí, lo que sigue.
porque a veces no tomamos el hilo, no lo recordamos fácilmente. ¿Okay? Y algo importantísimo, si un mensaje político no contiene una lección, entonces no estamos haciendo un buen mensaje político. Siguiente, por favor. Si te das cuenta, cada vez va con menos letra. La historia o historias que se van a contar deben apelar a la emoción. Deben apelar a lo inesperado, a lo novedoso. Porque si tú vas a decir más de lo que ya le han dicho, pierde interés. A pesar de que es una narrativa emocional, debe ser concreta y debe ser creíble. Eso es importantísimo. Pero más importante, quiero que se te quede. Es más, si quieres darle una captura, tal vez no quieras nunca tener la diapositiva de comunicación política, pero esta diapositiva sí, esta específica sí. El significado o el mensaje no es solamente obra de la comunicación, es el producto de la interpretación que los individuos hacen de él. Por lo tanto, no es que tú hagas magia en la comunicación. La comunicación la tienes que construir a partir del conocimiento de a quién le debe llegar la comunicación. Es decir, esto no es arte, esto es estrategia. El arte tú lo haces porque a ti te nace. Si le gusta o no le gusta a la gente, es lo de menos. La comunicación no debe ser arte, debe ser arte más estrategia. ¿Ok? Para eso tienes que estudiar el perfil de las personas a las que les va a llegar el mensaje. ¿Ok? Siguiente, por favor. Y con esto ya estamos prácticamente cerrando, de verdad que sí. Y es que me interesaba porque lo dije en la primera diapositiva. A lo mejor ustedes vinieron para una exposición del marketing político, pero el tema era comunicación política. El marketing político es otra cosa. El marketing político tiene que ver con el análisis, desarrollo, ejecución, dirección de campañas estratégicas por candidatos, partidos, políticos, gobiernos, cabildeadores, grupos de interés en respuesta a la necesidad y deseos de una selección de personal y grupos dentro de la sociedad que busca. Entonces, ahí hay 3 puntos que no nos vamos a olvidar nunca del marketing político. Ya no estamos hablando de comunicación política, sino del marketing político. Conducir a la opinión pública, fíjate. Eso busca el marketing político. Hacer avanzar sus propias ideologías, por supuesto. Y ganar las elecciones y lograr consensos. Para eso se hace el marketing político. Siguiente, por favor, Laura. Ahí tenemos un vídeo que lo vamos a reflejar en un ratito nada más, ¿sí? Pero miren, para que nos quede claro esto del marketing político. El mayor reto del marketing político es conectar las palabras, acciones y visión de un político en la transformación realista de las expectativas y de las aspiraciones del público. ¿Ya? Entonces, el marketing político sí va más a la tendencia del candidato, el partido y lo que ofrece. ¿Cuáles son las semejanzas entre el marketing político, ¿okay? Y el marketing comercial? Porque nosotros hablamos siempre de marketing comercial, pero ahora estamos hablando de marketing político. Y las semejanzas son los consumidores. Ambos marketing tienen que tomar en cuenta al consumidor, al mercado, la segmentación del mercado, la imagen, la lealtad de marca y el concepto que se tiene del producto. En política, el producto bien es la ideología, el candidato o el partido político. ¿Okay? En diferentes lugares de la América Latina, nos damos cuenta que el concepto del producto puede ser totalmente diferente. No sé cómo están en México ahora. No sé si en México le da mucha importancia al partido político más que al candidato, o al partido político y al candidato se le deja de lado por la filosofía del partido político, ¿no? Entonces, son diferentes. Aquí en Perú se quejaba un candidato que su símbolo no se veía. ¿Ok? Se quejaba, mi símbolo no se ve. Y de pronto le preguntan a uno de sus ¿qué te digo? Pues de sus aliados, ¿no? De los que iban a votar por él. Le dice,
¿cómo es el logotipo el símbolo del partido por el que vas a votar? Y él dice, no tengo ni la más mínima idea, pero voy a buscar que diga Aliaga y voto por Aliaga. ¿Qué nos está diciendo? Que está votando por el candidato, no está votando por el partido. Y mucho menos por la filosofía del partido. ¿Ok? ¿Se dan cuenta? Entonces, eso no es lo común en toda América Latina. En otros lugares, por ejemplo, el partido es lo más importante. El partido. Y en otro sitio, ya con mente mucho más abierta, es la filosofía del partido. ¿Qué semejanzas hay entre las herramientas que utiliza el marketing político y el marketing comercial? La investigación de mercados. Si no hay una investigación de mercados, no podemos saber qué está sucediendo en el mismo. La comunicación, ¿sí? La comunicación, en tanto entendamos el esquema de comunicación, emisor, receptor, mensaje, y entre ellos una serie de situaciones, como los códigos, como la codificación, la decodificación, los ruidos, etc. Y algo importantísimo, miren ustedes, la publicidad. ¿Ok? Que en el mundo comercial se llama publicidad y en el mundo político se llama propaganda. ¿Ok? Propaganda. Se dice que la publicidad tiene 80% de publicidad y 20% de propaganda. Y la propaganda tiene 80% de propaganda y 20% de publicidad. Es válido, ¿eh? Ley Pareto. Si ya vimos en qué son iguales, siguiente por favor, Laurita, ¿en qué se diferencian? El marketing político se enfoca principalmente en las personas y en las relaciones que debe existir entre estas personas. Mientras que el marketing comercial se ocupa de las interacciones de las personas, pero no con otras personas, sino con otros productos. Siguiente, Laura. Esta es la última diapositiva y tiene que ver con un vídeo justamente de vuestro país, ¿no? Ahora sí, siguiente, por favor, Laura, para despedirnos. Les agradezco muchísimo y quedo aquí atento a sus preguntas, no sin antes decirle a Laura que ya podríamos ir viendo por lo menos el primer vídeo para hacerle alguna crítica de parte de ustedes respecto a todo lo que hemos conversado hoy en día. ¿Sí? Hemos demostrado que con poco presupuesto, esta gestión ha logrado diferentes obras, como la ampliación de la energía eléctrica en la calle Las Lomas, Las Poncianas y Miguel Grau. Iluminación de la carretera desde la Panamericana Norte hasta el sector de 1 de Mayo. Ampliación de energía eléctrica de la segunda etapa de 1 de Mayo. Ampliación de la energía eléctrica del cerro del sector de San Juanito. Colocación del paradero del sector 1 de Mayo. Mejoramiento del paradero del sector San Ignacio. Colocación del paradero del sector de Santa Rosa Baja. Colocación de señalizaciones en las principales calles del centro poblado de San Ignacio. Limpieza del mercado de abastos del centro poblado de San Ignacio. Limpieza de las calles de San Ignacio. Mejoramiento de una de las calles del sector San Juanito con la colocación de afirmado. Ustedes, mis vecinos y pobladores del sector de San Ignacio y todos sus anexos, en beneficio de cada uno de ustedes. Asimismo, bueno,
No se vio el video como debía verse, pero les explico más o menos. Este es un alcalde que ya no está en su papel de candidato, sino que ya es alcalde, ¿no? Y está mostrando un poco sus obras. Pero debe tener un comunicador que sabrá Dios de dónde lo ha sacado, porque este comunicador, en lugar de ayudarle en el mensaje, le ha empeorado las cosas. Porque ya nadie quiere votar por él, porque habla, por ejemplo, de ampliación de iluminación y hace una toma tan abierta, pero tan abierta, que muestra que da miedo caminar por ahí porque no hay iluminación. ¿Se dan cuenta? Entonces, miren ustedes, se construye un mensaje, pero a partir de alguien que empíricamente ha hecho unas tomas, y porque hizo unas tomas, entonces ya se cree pues comunicador, ¿no? Entonces, en lugar de favorecer este mensaje político, desfavorece totalmente. Cuando él se lanza a la reelección, simplemente no votan por él. Y ojo que hay obras, pero no votan por él. ¿Por qué? Porque ellos han recepcionado, da miedo caminar por ahí. Hubiese sido más interesante una toma menos abierta, menos panorámica, más cerrada, con personas sonriendo donde se les ve clarito, porque hay un poste de alumbrado público que permite que la fotografía salga clarita. Pero no. Alguien le dijo, ¿sabes qué? Vamos a usar un dron. Y como la idea es, hay que usar la tecnología, aunque no sepamos para qué, se ha utilizado el dron, se han hecho las tomas abiertas, se presenta eso en vídeo y simplemente se ve una situación muy desolada, muy triste. 2, se presenta un pueblo que parece que está en ruinas, pero cuando sale el alcalde a hablar, en lugar de hablar al lado de sus vecinos, habla desde su oficina, que aparece muy moderna, muy tecnológica, muy bonita, que no se logró ver, pero se los estoy contando. Entonces, no hay coherencia, pues. Es como que, pobrecitos ustedes, y yo estoy aquí porque me ha ido muy bien con el puesto con el rol de alcalde, ¿no? Entonces, cuando no hay coherencia en el mensaje, este mensaje, en lugar de apoyarnos, pues nos destruye. Así de simple. Bien, ahora pasemos a la rueda de preguntas, por favor. Como siempre digo, cuando no hay preguntas, es porque o se entendió todo bien clarito, o no se entendió absolutamente nada. ¿Ok? Así que quedo aquí para poder escuchar sus consultas. Una pregunta, ¿vemos los otros videos o ya pasamos a la ronda de preguntas? Creo que pasamos a la ronda de preguntas porque los videos no se están viendo bien. O sea, chicos, ¿se ven bien los videos? Se traba un poco la imagen, o sea, realmente no se ve con la calidad que es. Se iban cortando muy poco, profa. Ok, sale. Bueno. Entonces, chicos, les pido que si alguien tiene alguna pregunta para el doctor, pueden levantar su mano para ceder la palabra, por favor. Adelante, Nata, por favor, te escuchamos. Y después, Luis. Adelante, Nata, te escuchamos. Pues, muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Natanael y bueno, mi pregunta, bueno, primero, sí, yo sí, por lo menos yo sí le entendí todo lo que comentaba. Realmente es una duda que tengo. O sea, política se puede agarrar o se puede tomarla con las redes sociales, que ahora es como el punto en el que nosotros los jóvenes pues más interactuamos. Ok, estamos hablando de un segmento, como tú has dicho, los jóvenes, ¿no? Tienen su propio segmento, ¿no? De pronto las redes, todas las redes no son para los jóvenes. Los jóvenes, por ejemplo, no están en Facebook, definitivamente. Puede que estén en Instagram, puede que estén en TikTok, ¿sí? Pero no están en Facebook. Ahora, una institución, de acuerdo a quiénes son su grupo objetivo,
sabrá escoger en qué redes es que comunica o difunde su mensaje. Si la pregunta que tú me haces es, en redes, ¿a quién debemos creerle, por ejemplo? ¿Ok? Pues no creo que redes sea la mejor forma de comunicar algo serio, por ejemplo. Convocar para una campaña, por ejemplo, para que se unan todos y empiecen a sembrar. Profesor, ¿pero podemos hacer un vídeo de TikTok? Claro que sí. Pero quitarle el momento gracioso, quitarle el momento de meme de diversión y cambiarlo por un meme de información, por un meme de persuasión. ¿Ok? Entonces, el mensaje es la clave. El medio está allí, el medio son las redes. Ya, escogimos Instagram y TikTok. Listo. Ahora, ¿qué decir en Instagram? ¿Qué decir en TikTok? TikTok me va a permitir, por ejemplo, el trabajo del vídeo. ¿Ok? El otro me va a permitir fotografías, imágenes de buena calidad. Porque si no, el concepto no llega. Recuerden algo. El receptor recibe, pero interpreta. Por lo tanto, hoy en día, trabajar en redes es importante, pero lo tiene que saber trabajar quien lo vaya a hacer. Es el que se llama coordinador. Profesor, ¿necesitamos un profesional para redes? Sí, por supuesto. Por supuesto, porque el mensaje se tiene que entender. Puede que a mí no me gusta, por ejemplo, a mí puede que no me guste el reggaetón, pero si yo sé que a la gente a la que va a ir dirigido el mensaje le encanta el reggaetón, así a mí no me gusta y yo lo tengo que poner. Pero tal vez no ponga digamos, el ritmo más descarado, sino algo que me lleve a pensar en que está en el ritmo del reggaetón, ¿ok? Pero que me está, en lugar de decir cosas horribles sobre una mujer, me está diciendo cosas bonitas sobre la salud mental, por ejemplo. ¿Se puede aprovechar? Sí, sí se puede aprovechar. Y algo importante para finalizar con esta pregunta, algo importante. Las redes es lo más barato económicamente, pero es lo más caro en imagen. Es decir, si bien es cierto, para que tú puedas anunciar en canales de televisión necesitas mucho presupuesto y en las redes no. La primera equivocación en redes y te entierran vivo en menos de una hora. En menos de una hora. En un canal de televisión yo, por ejemplo, tendría que esperar mirar todavía en el momento en que va a aparecer y al día siguiente recién escucho las críticas. En redes tú cuelgas y a la media hora ya descolgaste. Y encima, si descuelgas, inmediatamente dicen, lo descolgó, lo borró, lo eliminó, lo que quiere decir que se siente culpable. ¿Te das cuenta? ¿Por qué? Porque no se sabe manejar el mensaje, la estrategia de mensaje. No es el medio está allí. Hay que utilizarlo, hay que aprovecharlo. Pero hay que pensar en las estrategias, las mejores, las más claras. Y esas no las puede establecer cualquier adolescente. Tiene que ser una persona que realmente conozca, uno, a quién va a ir dirigido, cómo está segmentado ese mercado, ¿ok? Y conocer el perfil de a quiénes les va a llegar, para poder saber que algunos lo van a interpretar bien y otros no lo van a interpretar bien. Y tener a la mano una posible respuesta en el caso que se genere un conflicto. ¿Ok? Muy bien. ¿Quién más? Muchas gracias. Bueno, ¿alguien más, chicos? ¿Alguna otra pregunta? Brandon levantó la mano. Ah, sí. Brandon, adelante, Brandon, por favor. Espero que me escuchen bien porque creo que tengo problemas. Ah, sí, te escuchas bien. Ah, ok, es que se cortaba hace un momento. Primero, gracias por su charla, bastante interesante, la perspectiva de la comunicación política. En la mañana igual tuvimos una charla relativa al papel de los medios, ¿no?
En este caso, pues abordaban en el contexto mexicano, que realmente nos mostraban datos donde el tema, por ejemplo, de los medios tradicionales, como puede ser medios impresos, televisión y radio, principalmente, al menos en el contexto mexicano, pues muchos jóvenes, principalmente de mi generación y otras generaciones un poquito más jóvenes, pues como que llegan a atender esa idea, ¿no? De que los medios estos ya están, por así decirlo, desfasados, que ya no tienen mucha relevancia ni mucho peso, al menos respecto a influencia, ¿no? De discusión o de posturas, ¿no? El hecho era que al menos los datos que nos mostraban, que eran bastante recientes, era que realmente la televisión y la radio siguen manteniendo pues un papel bastante relevante, ¿no? En cuanto a la opinión pública, a la formación, a la discusión y por supuesto pues a la comunicación en general, ¿no? De todas sus variables. Entonces mi pregunta es, en el caso del país de Perú, que me parece que es donde es usted, ¿cuál es la situación de los medios tradicionales? O sea, ¿todavía siguen teniendo un papel preponderante respecto a la política o también empiezan a verse un poquito amenazados por otros medios, por así decirlo, digitales, ¿no? Y de ser así, ¿podría decirnos igual cuánta credibilidad gozan actualmente ese tipo de medios tradicionales? Y de antemano, gracias. Muy bien, gracias. Excelente pregunta. Hablamos ahí de un tema llamado veracidad. La veracidad es importante en los medios porque a pesar de que yo también he dicho que ellos pueden manejar por jerarquía su agenda, ¿ok? En temas, por ejemplo, de aspectos netamente políticos, los medios que tienen mayor credibilidad por su veracidad son todavía los medios tradicionales. Y en estas últimas elecciones, en donde los medios alternativos o los medios digitales han podido tomar el liderazgo, créanme que ciertos partidos políticos los han utilizado más bien para quitarle credibilidad. Tanto así que en redes sociales, ¿sí? Empezaron a aparecer encuestas. Cuidado con esto porque los canales tradicionales, por ejemplo, contratan encuestadoras y se hacen responsables de lo que diga la encuestadora. ¿Ya? Pero en redes empezaron a salir resultados de ciertas investigaciones, encuestas, y daban por ganador ya una persona. Y obviamente el partido político y el candidato saben que cuando tú colocas ese tipo de información, la gente dice, entonces si está ganando ya hay que votar por nomás ya, porque si no voy a desperdiciar mi voto, ¿cierto? Y sin embargo, la gente le ha creído tan poco a la red social, pero tan poco, que fíjate, no ha ganado. Lo que ha demostrado que las redes todavía no logran tener un posicionamiento de jerarquía, credibilidad y veracidad. Es decir, en redes cualquiera pone lo que quiere. En cambio, en un canal le llega la información y ellos deciden qué poner, qué no poner y en qué medida ponerlo. Pero lo asumen con responsabilidad, se quiera o no. Yo no estoy en contra de los medios digitales, para nada, ¿eh? Me fascinan. Es más, yo publico cada día. Pero es diferente lo que yo publique, ¿ok? A lo que publique una persona que publica por publicar. Yo publico porque tengo una necesidad de comunicación, ¿sí? Y porque en algún momento, cuando me decida escribir un libro, créanme que lo único que voy a hacer es simplemente juntar todo lo que he escrito en el Facebook y tengo el libro hecho. Entonces hay una intencionalidad comunicativa. Pero cuando yo simplemente utilizo las redes, como se llaman, ¿no? Redes sociales, para tener amigos, para generar grupos, ¿ok? Y no ponerle sentido mínimo a la comunicación, entonces yo escucho con mucha pena. Mi hija tiene 19 años. Así que ella es más o menos de la generación de ustedes. Y mi hija no ve, por ejemplo, televisión. Y yo le digo, hija, ¿y cómo te enteras de las noticias? Y ella me dice, en redes. Pero en redes, ella busca, por ejemplo, Latina. O sea, no ve Latina en televisión, pero la busca en redes. Y allí ve la noticia. Entonces, ¿a quién le está creyendo? ¿A redes o a lo que encuentra en redes?
El canal tradicional es Latina, el clásico es Latina, tiene su canal, ¿sí? Pero también está en redes. Entonces, ahí viene una situación de incoherencia o de incongruencia. Cuando decimos, no, los jóvenes solamente creemos en redes porque las redes son la de nosotros, nos pertenecen, es nuestra generación, y ahí encontramos verdades. Cuidado, que las verdades nunca son absolutas. Nunca son absolutas. Por eso este tema de la comunicación política, yo te aseguro que si Laurita, a quien le estoy muy agradecido por la invitación, hiciera un congreso solamente, ojo, un congreso solamente de comunicación política, y todos los conferencistas, charlistas, talleristas, habláramos de la comunicación política nada más, sería un golazo, un congreso solamente de comunicación política, para que te des cuenta tú que los jóvenes siguen defendiendo las redes, y eso no está mal, al contrario, está muy bien, pero no pueden decir que ya los medios tradicionales murieron, porque hasta ahora yo siento, por lo menos es mi percepción, siento que mayor veracidad y credibilidad le puedo tener a un canal a quien yo conozco su agenda y sé que si me va a decir o no me va a decir algo, es porque le da jerarquía a que yo ponga cuestiones falsas, ¿sí?, en una red. O sea, prefiero 1000 veces el medio que me va a decir las cosas. Y acuérdense de algo. Los medios son del gobierno, pegados al gobierno o en oposición al gobierno. Entonces yo puedo ver las dos caras y sacar mis propias conclusiones. Pero en redes me corro el riesgo que si a mí se me ocurre poner una información, yo la puedo poner. Y a mí nadie me va a atacar porque es mi pensar. ¿Ok? Es decir, estos medios últimos son importantísimos, pero tiene que saberlos trabajar alguien que realmente tenga la capacidad y el profesionalismo. Si ustedes se dan cuenta, no sé si sucede en México, pero aquí en Perú sucede mucho. Todo el mundo, todos aquí son coach. Todos son coach. Y aquí los primeros que protestan son los psicólogos, por ejemplo. Porque el psicólogo dice, el coach lo único que hace es una situación psicológica y nunca ha estudiado para ser psicólogo. O sea, un psicólogo sí puede especializarse y ser un coach. Pero aquí tú eres, a ver, ¿cómo le llaman ustedes a estas personas que, como dijo un empresario, yo no sabía que esta es una profesión, aquella que consiste en ir a comer gratis y luego dices, uy, la comida estuvo muy rica y ganas un montón de plata? ¿Por qué? Porque te siguen. ¿Cierto? Hay ciertos empresarios que ya empezaron, por ejemplo, a negar esa posibilidad. ¿Ok? Se llaman influencers. No sé cómo es la realidad de los influencers allá en México, pero aquí ya les empezaron a cobrar. O sea, la SUNAT, ¿okay?, la SUNAT, que es el organismo que cobra los impuestos, les ha dicho a los influencers, si tú no presentas boleta, facturas o recibo por honorario profesional y no pagas tus tributos al Estado, entonces te vas preso, pues, te vas a la cárcel. ¿Ok? ¿Por qué? Porque estos señores estaban haciendo de mucha plata, pero simplemente diciendo, por si acaso he ido a tal sitio y la comida es pésima. Más rico es el otro que está al frente. Y eso te convierte en un influencer, ¿no? Entonces, la comunicación ahí está distorsionada totalmente. No es que yo sea antiguo, a pesar de mi edad, son 52 años que yo tengo, pero hay que sacar un promedio. Las redes son buenas, si no, no las manejara. Yo entiendo que las redes son buenas, pero hay que tomarlas en su real concepción, ¿no? Todas empiezan por ser una situación para generar amigos, pero después hay gente muy inteligente, hay gente muy estratega que los convierte en instrumentos, en herramientas para educar, para comunicar, para persuadir,
y para lograr cambios en la sociedad. Pero ese es solamente el 10%. El 90%, un medio clásico, pues todavía tiene credibilidad, ¿no? Porque si no se exponen a que la sociedad de radio y televisión les ponga una multa tremenda, ¿no? Los califique como inmorales y los saque de la asociación. Entonces, piensan bien antes de emitir algo. Pero los adolescentes que son dueños de sus propios medios, ¿cierto o no? Los adolescentes son dueños de sus propios medios. Entonces tienen sus medios y en sus medios dicen lo que quieren. Que pasa de ser una opinión a ser una comunicación política. ¿Por qué? Porque ya no lo dices porque lo quieres decir. Lo dices porque tienes ganas de convencer a otros. Y eso ya es comunicación política. Anteayer, policías en una universidad acá en Trujillo, que se llama Universidad Antenor Orrego, UPAO. Policías, cualquier cantidad de policías. ¿Sabes por qué? Porque a alguien se le ocurrió decir en sus redes, ¿no?, que estaba enterado que iba a haber un atentado, que iban a haber 45 balazos por parte de 3 estudiantes que habían desaprobado una asignatura. Los padres de familia locos, no querían enviar a sus hijos a estudiar, ¿no? Los microbuses fueron desviados por otro lado, porque era peligroso pasar por ahí, porque iba a haber una balacera. Se genera todo un caos simplemente porque 2 o 3 adolescentes quisieron informar eso en sus redes. ¿Bajo qué responsabilidad? Y peor aún, ¿quién los castiga? Porque si un canal lo hace, yo les acabo de decir, va a ser castigado. Pero ¿quién castiga? Si nunca se sabe dónde se inició el hilo de la madeja. Entonces, es peligroso. A veces aquí yo me he tomado el tiempo de ver estos casos que algunos me parecen interesantes, otros me parecen un poquito, pero hay que combinar de todo, ¿no? Estos casos de la Rosa de Guadalupe, ¿no? Que hablan justamente de los influencers, ¿no? Y digo, pero mira, pues, o sea, tenemos de dónde mirar. Ecuador mira a Colombia, Perú mira a México. La pregunta es, ¿México a dónde mira? Y si ustedes quieren, por favor, discúlpenme, pero soy sincero, nosotros le copiamos a ustedes, pero ustedes no le copian a nadie. Por lo tanto, ustedes generan su propia cultura e influyen en los demás. Eso ya es comunicación política. ¿Bajo qué responsabilidad? ¿Bajo qué responsabilidad? Entonces, no se me enojen, yo estoy de acuerdo con las redes, pero hay que saberlas utilizar. Hay que saberlas utilizar. ¿Okay? Y van a ser de mucho beneficio. Ok, muchas gracias. Muchas gracias, doctor. ¿Alguna otra pregunta, chico? ¿No? Bueno, doctor, pues en el nombre de la doctora Mariana le hago entrega, permítanme, voy a compartir. ¿Sí se logra ver? Todavía no. Bueno, está compartiendo. No. Se está compartiendo. Ahorita ya va a salir en pantalla. No sé. Pues bueno, doctor, le agradecemos a nombre de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, del Complejo Regional Sur, su participación de comunicación política, y precisamente ahora los alumnos en este año eligieron esa terminal de comunicación política en nuestra institución. Entonces, pues se abordarán temas específicos precisamente de los que usted ha abordado en este momento. Así que le hago entrega
Ahora sí se puede ver la constancia. ¿Sí? La Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, a través del Complejo Regional Sur, otorga la siguiente constancia al doctor Iván Alexander Mendívez Espinosa por haber impartido el taller de comunicación política en el marco del segundo Congreso Internacional de Ciencias Políticas, aproximación crítica y discursiva desde las Américas. Piensa bien para vivir mejor, firma la doctora Mariana Vaquero Martínez, quien es nuestra directora del Complejo Regional Sur. Voy a compartir con usted a través del correo electrónico y le enviaré su constancia, y a nombre de nuestra coordinadora, la maestra Diana, pues agradecemos muchísimo su participación y mandamos en verdad un caluroso abrazo hasta Trujillo, Perú, y muchísimas gracias por compartir todos sus conocimientos. Y pues bueno, aunque no podemos todos os va a escuchar, le mandamos un aplauso muy fuerte, muy caluroso a todos los alumnos de Ciencias Políticas de la universidad. Muchísimas gracias, doctor, por estar con nosotros esta tarde. Gracias, estimada Laura. Gracias a todos los estudiantes. Muchas gracias. Cuenten conmigo siempre. Lo invitaremos en otras ocasiones, en verdad. Ya es la segunda vez que está con nosotros en un congreso, el año pasado en el Congreso de Administración de Empresas y hoy en Ciencias Políticas. Estamos seguros de que habrá mucho más ocasiones en que estará con nosotros. Muchas gracias, doctor. Gracias.